La reunión celebrada en Washington entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky y un nutrido grupo de líderes europeos ha marcado un nuevo episodio en las negociaciones para el final de la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense ha asegurado que Vladimir Putin estaría dispuesto a liberar a más de 1 millón de prisioneros ucranianos de manera inmediata, lo que según Trump demostraría la voluntad de Moscú de avanzar hacia un acuerdo de paz. La noticia se produce en un momento en el que el intercambio de prisioneros se había convertido en una de las pocas vías de contacto diplomático entre los dos bandos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. A comienzos de este mes de agosto, el propio jefe negociador ruso en Estambul, Vladimir Medinsky, afirmó que Kiev había rechazado un canje de aproximadamente 1.000 prisioneros, mientras que el gobierno ucraniano acusó a Moscú de intentar usar esta cuestión como presión política. Hasta ahora, los intercambios habían sido limitados. 2 rondas en Estambul, una en mayo y otra en julio, y la última operación días antes de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin, en la que se liberaron 84 prisioneros. El anuncio de Trump introduce un giro porque aparece acompañado de la idea de una cumbre trilateral entre él mismo, Putin y Zelensky. Trump no solo transmite optimismo, también ha afirmado que en las últimas 2 semanas se ha avanzado aún más hacia la paz que en 3 años y medio de guerra. Aunque su estilo tiende a la exageración, la simple puesta en marcha de un calendario de encuentros directos entre los líderes confirma que Washington ha tomado la iniciativa de manera personal, desplazando el papel de la Unión Europea y de la OTAN a un segundo plano. El contexto es decisivo. Trump y Putin se vieron en Alaska días antes en un encuentro que consolidó la imagen de Rusia como actor ineludible pese a las sanciones occidentales. Ahora, con Zelensky en Washington, acompañado por von der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Meloni y Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el escenario cambia porque se pasa de una negociación bilateral a una foto de familia. Sin embargo, esa presencia europea tiene más de gesto que de poder real. El eje sigue siendo la relación directa entre Trump y Putin. En la práctica, el presidente estadounidense interrumpió la reunión en la Casa Blanca para telefonear a Putin delante de los demás líderes. Esto confirma quién lleva el control de la agenda. Para Zelensky, el movimiento de Trump supone aceptar una situación incómoda porque ya había tenido fricciones con él meses atrás en su anterior visita a Washington cuando recibió reproches públicos. Esta vez, consciente de la asimetría, Zelensky buscó mostrarse conciliador, asegurando que su encuentro con Trump fue la mejor reunión hasta ahora y que Ucrania está lista para la cumbre trilateral. El centro de gravedad se desplaza hacia 2 cuestiones: el canje masivo de prisioneros y los posibles intercambios de territorios. Trump lo mencionó abiertamente, diciendo que se deben discutir concesiones en la línea de contacto actual. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos habla sin tapujos de esta posibilidad. Moscú reclama el reconocimiento de las anexiones, mientras Kiev insiste en recuperar el control de todo su territorio. El planteamiento de Trump refleja una visión pragmática: congelar la situación de guerra en las posiciones actuales y convertirla en acuerdo político. Este tipo de acuerdos, llamados en otras guerras paz por territorios, son siempre polémicos porque consagran la fuerza militar como generadora de fronteras. Para Zelensky, aceptar un intercambio significaría renunciar a parte de la integridad territorial ucraniana, lo que hasta ahora ha rechazado en todas sus intervenciones públicas. Para Putin, en cambio, significaría ni más ni menos que consolidar su control sobre las regiones que ya están bajo dominio ruso, lo que se traduciría en una victoria estratégica. Los europeos, presentes en la Casa Blanca, se encuentran atrapados entre la lógica norteamericana y el temor a quedar marginados. Macron insistió en que cualquier negociación duradera debe incluir garantías de seguridad para Europa y planteó incluso un formato cuatrilateral que incorpore a la Unión Europea. Von der Leyen y Rutte agradecieron a Trump su compromiso también con la seguridad ucraniana,
pero en realidad el protagonismo europeo fue más testimonial que decisivo, porque en realidad sencillamente eran meras comparsas. La presencia conjunta de los principales dirigentes europeos que acudieron a Washington casi en procesión demuestra la debilidad estratégica de Europa, y ninguno de ellos podía permitirse quedar fuera de la foto, pero todos saben que el verdadero diálogo es entre Trump y Putin, y que quien es el patrón de la nave es el presidente de los Estados Unidos. La Unión Europea, con sus instituciones, sanciones y declaraciones grandilocuentes de principios, no tiene credibilidad ni la capacidad para imponer un marco de negociación propio. Lo que se ha visto es que Bruselas depende por completo de la Casa Blanca en todos los órdenes, y que sin Estados Unidos su capacidad de presión sobre Rusia sería, como mucho, mínima. Este viaje en bloque buscaba transmitir la imagen de un continente unido, pero en la práctica reforzó la condición de Europa como actor subordinado. En este marco, el canje de prisioneros aparece como un gesto de confianza que podría abrir la puerta a concesiones más profundas. Si Putin libera a 1.000 ucranianos, Trump podría presentar el hecho como prueba de que Rusia quiere avanzar hacia la paz. Pero Zelensky teme que se trate de una maniobra para debilitar la resistencia interna y presionar a la opinión pública ucraniana a favor de aceptar concesiones territoriales. La reunión también dejó patente el estilo personal de Trump, con declaraciones como «he resuelto 6 guerras en 6 meses» o «siempre lo logro», y se proyecta como único garante capaz de detener la guerra. Al mismo tiempo, utiliza su lema electoral en clave geopolítica, presentando a Washington como seguro de nuevo y con un papel central en la paz europea. Se trata de una estrategia para trasladar a la política exterior el relato de su campaña doméstica. Zelensky, por su parte, insistió en que Rusia solo puede ser obligada a la paz mediante la fuerza y que Trump dispone de ese poder. Al pronunciar esas palabras, buscaba mantener el respaldo militar estadounidense y europeo, consciente de que sin esa presión, Rusia no aceptará sentarse a negociar en los términos que a él le gustaría. En el fondo, el equilibrio entre presión militar y negociación diplomática es lo que definirá si esta ronda de contactos produce resultados reales o se queda en una mera escenificación. Hasta aquí los hechos inmediatos. Pero el episodio cobra más densidad cuando se compara con precedentes históricos. En la Guerra de Corea, el armisticio de 1953 se construyó tras 3 meses de bloqueo en torno precisamente al intercambio de prisioneros. En Vietnam, los acuerdos de París de 1973 incluyeron cláusulas detalladas sobre repatriaciones usadas por las partes para medir el compromiso real del adversario. En los Balcanes, el proceso de Dayton en 1995 también se abrió con concesiones humanitarias que buscaban crear un clima de confianza, aunque finalmente la paz se alcanzó imponiendo una partición de facto. Y en Oriente Medio, los canjes de prisioneros han sido durante décadas instrumento de legitimación política y propaganda, mucho más que auténtico avance hacia una solución estable. En el caso de Ucrania, la liberación de 1 millar de presos tendría un doble efecto: un alivio humanitario inmediato y una poderosa herramienta propagandística para Moscú y para Trump, que lo presentarían como triunfos personales respectivos. Esa doble dimensión convierte el intercambio en un arma de negociación tanto como en un gesto de paz. Al mismo tiempo, es imposible desligar la negociación de la situación militar sobre el terreno. La línea de contacto se extiende a lo largo del Donbass, con focos de combate en torno a Bakhmut y Avdiivka, y hacia el sur en Zaporilla y Jersón. Estas zonas son las que Trump menciona al hablar de posibles intercambios de territorio. Para Kiev, renunciar a ellas sería una claudicación. Y para Moscú, consolidarlas es la razón de fondo de toda la guerra, si no contamos con la cuestión de la OTAN. La geografía del frente condiciona de manera directa la diplomacia, y todo gesto de paz se mide por la capacidad de transformar esas líneas inestables en fronteras reconocidas. Más allá de Europa, el impacto global es evidente. China observa con atención porque un eventual acuerdo que consolide conquistas territoriales por la fuerza podría servir de precedente de cara a Taiwán. Turquía juega su papel de intermediario secundario, recordando su experiencia en las rondas de Estambul. India, por su parte, busca mantener su equilibrio entre Washington y Moscú,
consciente de que un cambio en Ucrania afectaría al mercado energético del que depende. Incluso Israel, centrado en su propio conflicto regional, sigue de cerca los movimientos porque sabe que cualquier alteración en la postura de Rusia puede repercutir en Siria y en todo Oriente Próximo. Las consecuencias inmediatas de esta cumbre se medirán en dos ejes. Primero, si efectivamente se produce la liberación de los prisioneros en los próximos días. Segundo, si se concreta la cumbre trilateral, que sería el primer encuentro directo entre Putin y Zelensky en presencia de Trump. Si se logra, sería un hito diplomático con repercusión mundial. Si fracasa, mostrará que el impulso personal de Trump no es suficiente para salvar las profundas diferencias entre Moscú y Kiev. En términos geopolíticos, esta dinámica refleja un desplazamiento del liderazgo de Europa hacia Estados Unidos, con Rusia recuperando protagonismo y una Ucrania intentando no quedar reducida a moneda de cambio y a un espacio neutro. La guerra ha entrado en una fase en la que los símbolos, liberación de prisioneros, cumbres, llamadas en directo, pesan tanto como la situación en el frente. Trump juega con esa dimensión simbólica presentándose como árbitro imprescindible. Y lo que se ha visto en Washington confirma que el desenlace de la guerra se decidirá más en las mesas de negociación controladas por Trump y Putin que en los despachos de Bruselas. Zelensky se ve obligado a participar porque depende del respaldo occidental, pero el margen de maniobra de Kiev es, cada día, más estrecho.